La selección Colombia debutó con goleada, con victoria frente a la selección de Uzbekistán en este Mundial 2026. El gran debut esperado por parte de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, por fin se dio con 3 goles a favor y 1 en contra. Pero, ¿cómo se desarrolló el partido de la selección Colombia? Porque hay mucha polémica sobre si se jugó bien o si se jugó mal. ¿Cuáles fueron los errores? ¿Qué sí se hizo bien? Lo analizamos acá en Auto. Bueno, Diego, por fin debut de la selección Colombia, como que después de 9, 10 días de inicio de este mundial, al menos cerramos la primera fase de lo que fue esa primera ronda de la selección no, sino de las selecciones como tal en este mundial. 3 goles a favor para la selección de Colombia, uno para Uzbekistán, pero hablemos de las sensaciones, que no son muy buenas, Diego, de lo que dejó la selección Colombia en este debut en el Mundial 2026. Es la continuidad de muchas cosas que veníamos viendo en los últimos meses en cuanto a la fluidez de juego y en cuanto a ciertos registros para poder abrir el bloque bajo y el bloque medio de los rivales. En general, las sensaciones en cuanto al juego no son tan positivas porque creo que viene siendo recurrente los errores que tiene la selección Colombia, lo que le cuesta imponerse en cuanto al ritmo o el manejo de los ritmos del partido, sobre todo para tratar de hacer daño y saber abrir bloques bajos, combinado también con algunos niveles que no estuvieron a la altura, pero creo que al final se consigue una victoria que era clave en perspectiva de que había que aprovechar sí o sí el empate que tuvo Portugal frente al Congo. Hablemos de nombres, Diego, porque y yo quiero empezar hablando sobre un jugador que era como la gran novedad dentro del once titular de la selección Colombia. Estamos hablando de Gustavo Puerta, que sin duda ya le ganó el puesto de titular a un Richard Ríos en ese 4-3-3 o 4-3-1-2, aunque ayer fue un 4-3-3 partiendo James de ese falso extremo. Pero, Diego, yo creo que el arribo de Gustavo Puerta dentro del esquema de Néstor Lorenzo es bastante positivo. Uno, porque puede suplir el bajo nivel de un jugador en la selección Colombia, como lo es Richard Ríos, y sobre todo porque le da otro tipo de registros además y de continuidad y ritmo en ese carril central. Y eso lo estábamos hablando, Diego, detrás de cámaras y le mencionaba que John Arias tuvo los picos más altos en cuanto a esa línea de mediocampistas, ¿no? Tuvo pase-gol, tuvo una acción de gol o de oportunidad de gol fuera del área en el primer tiempo. El partido de John Arias fue bueno, pero hubo tramos en los que se desaparecía John Arias. Cuando John Arias, y eso lo mencioné en mi cuenta de X, aparece y es el socio de todos, es el mejor rol para que pueda explotar sus virtudes en la selección Colombia. Pero tuvo sus altos y sus bajos durante el desarrollo del partido. Para mí, Gustavo Puerta sí mantuvo un mismo nivel. No tuvo unos picos altísimos, pero sí estuvo involucrado al menos dentro de las situaciones, Diego, o las jugadas claves de la selección Colombia frente a Uzbekistán y sobre todo es en ese trabajo de presión alta. El gol, el segundo gol, o mejor, el gol de Luis Díaz viene producto de un robo de él. En el primer tiempo hubo un robo casi que casi que en la zona 14 o más atrás de la zona 14 de Uzbekistán para el remate de John Arias. Fue un jugador que activaba constantemente ese carril central por derecha, que tiene ritmo, que tiene velocidad y que es muy bueno porque sabe interpretar cuándo conducir, cuándo pasar y cuándo romper, sobre todo. Es un jugador que tiene muchísima movilidad y que no es un jugador como digamos que el biotipo de mediocampista que vemos hoy en día de ser muy estático en su juego. Este es un jugador que tiene la movilidad, tiene evidentemente la juventud, pero sobre todo la personalidad, Diego, y el carácter, que eso es algo que ya había mostrado tanto con la capitanía como el liderazgo en la selección sub-20, en el Mundial sub-20, Diego. Pero gran partido de Gustavo Puerta con la selección Colombia en su debut. Y tiene 22 años, ¿no? 22 años y fue su primer partido
como mundialista, más allá de que tuvo la experiencia de jugar el Mundial de Argentina con la selección sub-20. A mí lo que más me llamó la atención fue la personalidad con la que asumió el partido, sobre todo incluso con tintes de liderazgo, ¿no? Hay una acción, y ahorita lo comentaremos con respecto a Lerma, que Lerma muchas veces se escondía detrás de la marca, no era un jugador que se mostrara para darle solución o líneas de pase a los centrales, y Gustavo Puerta era todo lo contrario. Gustavo Puerta apoyaba en la base de la acción, trataba de mostrarse, trataba de mostrarse como un receptor, apoyo, tanto para los centrales como para Lerma, y adicional a eso, toda la intensidad con la que juega sin balón, que creo que eso es una de las grandes virtudes que tiene Puerta, y es que es un jugador que sabe hacer los esfuerzos físicos y lo sabe hacer con precisión. A eso se le llama intensidad de esfuerzos físicos con precisión. Y Gustavo Puerta sabe leer, sabe intuir dónde robar, en qué zonas robar y por lo menos y obstaculizar la salida del rival. Y en ese sentido fue un gran partido de Gustavo Puerta, que vuelvo y digo, tiene 22 años y creo que se mostró como una gran carta para el futuro de la selección. Hay un nombre que usted mencionó y creo que es uno de los jugadores que peor estuvo en ese debut de la selección Colombia. Estamos hablando de Jefferson Lerma, el pivot defensivo dentro del esquema de Néstor Lorenzo. Nosotros, Diego, nos hemos cansado de mencionar las falencias de ese jugador como el iniciador de juego. Y creo que ayer lo vimos frente a una selección que se cerraba tanto y que pedía sobre todo el equipo tener esa capacidad de filtrar balones por dentro, de encontrar a James de pronto en una ocasión, en una situación de mayor peligro, a Luis Díaz, al propio Luis Suárez, de encontrar a jugadores de pronto en zonas que no tuvieran que venir y retroceder su posición para generar algo, que la salida fluyera muchísimo más en la construcción del juego. Lerma ayer creo que fue de los jugadores con mayor, eh, digamos que decepción en cuanto a lo que uno esperaba como jugador, porque digamos que lo de Mojica ya uno lo conoce y sabe que es un jugador que tiene muchísimas falencias en construcción, en defensa y también en ataque. Pero en Lerma destaca la parte de la marca, la capacidad que tiene para poder imponerse en esos duelos defensivos, pero cuando no los tiene, tiene que agregarle a su juego otro tipo de registros. Y ahí es así donde ha estado siempre nuestra crítica con Jefferson Lerma. No es un jugador que tenga sensibilidad para hacer cambios de orientación, que eso en muchas ocasiones, y sobre todo ayer, para poder atacar las zonas débiles de Uzbekistán se pedía muchísimo. Filtrar pelotas tampoco es un jugador muy dúctil para ese tipo de situaciones. De hecho, ayer era un poco desesperante ver cómo trataban de sacar el equipo, cómo el bloque trataba de salir y él retrocedía con el pase seguro hacia los centrales, y eran los centrales los que tenían que salir y conducir un poco para o atraer o poder conectar con alguno de los que estaban en la parte ofensiva. Pero realmente, y es algo que nosotros ya hemos mencionado, Diego, y es que Jefferson Lerma, siendo el pivot y el organizador del juego ofensivo de la selección Colombia, siendo ese pilar, digámoslo, creativo en esa primera línea de volantes, es un jugador que deja muchísimas dudas, tiene muchísimas falencias y que le cuesta ser creativo, que le cuesta encontrar sobre todo a los jugadores ofensivos en mejores situaciones o en situaciones de ventaja que puedan ayudar al equipo al menos generar ocasiones claras o aproximaciones claras frente a ese tipo de contextos, frente a los bloques bajos, Diego. Y es que creo que es ahí donde se le exige bastante al mediocentro en esos contextos, en los contextos en los cuales tiene que hacerse dueño, tiene que dominar a partir del balón porque tiene ciertas libertades para hacerlo y ciertas ventajas con respecto a otros compañeros, porque ayer Jefferson Lerma no era un jugador que estuviera presionado constantemente, sino que tenía la posibilidad de moverse y ofrecer líneas de pase a los centrales y no lo hacía. Incluso en el segundo tiempo establece, digamos que ese esconderse del balón que Lucumí lo terminó regañando y le terminó llamando la atención, señalándole a dónde tenía que moverse para ofrecerle una línea de pase a él.
Y eso es lo que se ha hablado constantemente de Lerma, que en estos contextos tiene que dar otros registros a partir del balón. El día de ayer se equivocó bastante, no solo a la hora de la precisión de intentar pases por dentro, sin la tensión y sin la fuerza indicada, sino que también muchas veces se equivocó en cuanto al ritmo y en cuanto a elegir el camino que no era el indicado en ese momento. Muchas veces intentó cambios de orientación buscando algún receptor sin ninguna ventaja y sin la posibilidad de activarlo en ventaja, valga la redundancia. Cuando la jugada por ahí pedía que se construyera un poco más en corto, se moviera el bloque rival un poco más con pases cortos o construyendo en corto, con un ritmo un poco más alto para luego después activar a algún receptor lejano ya con más ventaja y con más posibilidad para hacer daño. Y se equivocó mucho en eso, en elegir los caminos, en elegir cuándo construir en corto y cuándo ir en largo. Sí, de hecho, nosotros lo mencionamos mucho en nuestra cuenta de X Diego y es que es un jugador que le falta esa sensibilidad, como usted lo menciona, y sobre todo esa atención en el pase, pero sobre todo esa visión, sobre todo de juego, de encontrar a los alejados. Hubo muchas situaciones en las que él trataba jugar en largo a zonas donde no había ni un solo jugador de Colombia. Entonces eso es estropear desde ya la posesión del equipo, las intenciones ofensivas también del equipo. Pero Diego, hay otro jugador, ya sabemos que es un jugador que genera amores y odios en nuestra selección Colombia, es uno de nuestros máximos ídolos, pero divide mucho, y es James Rodríguez. Creo que hubo un partido bastante flojo por parte de James Rodríguez. O mejor, fue muy malo el partido de James Rodríguez. ¿Por qué? Aunque es un jugador que sabe limpiar muy bien las zonas digamos que poder atacar hacia otros sectores donde de pronto hay mayor libertad, mayores espacios para que el equipo pueda encontrar de pronto a un Luis Díaz con mayor capacidad en ese duelo uno a uno, que le desdoble el extremo, el lateral, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más le pide uno a James Rodríguez es que sea resolutivo en la parte creativa del equipo. Y ayer no hubo eso. No hubo esa creatividad del 10 de la selección Colombia. No hubo buena atención en los pases, no hubo pases filtrados que él suele hacer en ese tipo de acciones. Y sobre todo hay situaciones en las que, por ejemplo, cuando hay transiciones y James Rodríguez está para ser el lanzador o el pasador en ese tipo de acciones de transición, es un jugador que tiene la atención en el pase y la magia para ser muy fino, muy preciso para encontrar en situación de ventaja a sus compañeros. Y ayer no hubo eso. Hubo como dos o tres acciones en las cuales James, en un pase totalmente sencillo al costado, en el que le pudiera dar la ventaja correcta al jugador, creo que normalmente fue para Luis Díaz, eran acciones que James Rodríguez en su condición normal puede hacerlos y generan peligro, generan situaciones claras. Y ayer no hubo eso. Eran pases que fallaba, que no le daba el efecto acorde a las distancias de pronto en el que se encontraban los defensas rivales o en las distancias que se encontraba de pronto el compañero. Eran pases o situaciones que normalmente James Rodríguez sabe resolver muy bien, pero que no pudo hacer ayer en el partido frente a Uzbekistán. Y eso es preocupante, porque yo sí y me mantengo mucho que yo a James nunca le voy a pedir que marque, jamás le voy a pedir que corra, pero sí que me resuelva cuando tenga el balón, porque es ahí donde yo le tengo que exigir, porque es su mayor virtud. Y ayer su mayor virtud no fue lo que se esperaba en la selección Colombia y sobre todo porque lo necesitaba frente a un rival que siempre nos ha dado dolores de cabeza, frente a un contexto, perdón, que nos ha dado dolores de cabeza, que son los bloques bajos, Diego. Entonces, yo creo que hay que empezar también a mirar si el 10 no está bien, mirar alternativas, porque alternativas hay, pero ayer la alternativa no la metieron durante el partido. No la utilizaron. Y hay una cuestión sobre la parte física. No sé si yo lo vi cansado a James en el segundo tiempo, Sí. honestamente. Y hay una cuestión sobre la presión que hace la selección de Colombia. Nosotros, sobre todo en la Copa América, hablamos de la organización del equipo a la hora de presionar y de cómo se organizaba sin balón. Y James Rodríguez era un jugador que por lo general estaba presionando al mediocentro en ese 4-3-1-2.
con los dos delanteros, Luis Díaz y el 9 presionando a los centrales y con James presionando al mediocampista central. Esto en el último tiempo ha cambiado y la organización de James Rodríguez o la posición en la que parte a la hora de presionar está más inclinada sobre el costado derecho. Y no sé si eso pueda llegar a tenga alguna repercusión en cuanto a la parte física de James Rodríguez, porque eh, cuando él se ubicaba por el centro, los desplazamientos eran más cortos, más cortos. Sí. Por fuera, no sé, y eso habría que analizarlo, si está haciendo desplazamientos mucho más largos y eso le está conllevando a que tenga una merma física durante el partido. Tal cual, Diego. No, no me había fijado en esa distribución en cuanto a la presión alta, pero es un acote muy importante porque también la organización que dé el equipo, que dé el técnico para poder presionar y que la presión alta funcione, también va acorde a las características de la condición física del jugador. Pero hay un jugador, Diego, que a mí en lo personal sí me genera dudas y debate sobre quién tiene que ser titular en esa posición. Camilo Vargas. Camilo Vargas tuvo un flojo partido, no solo porque no supo responder bien y correctamente frente a la acción de gol de Uzbekistán, me parece que era una jugada en la que no se tenía que complicar el arquero, realmente. No me parece que haya sido una respuesta correcta y acorde a la situación, y que es un error garrafal por parte del arquero. Pero adicional a eso, algo que se le valora muchísimo en cuanto a la condición de jugador a Camilo Vargas no es solo su capacidad de poder atajar bajo los palos, sino también, Diego, es su capacidad con el juego en los pies. Y es un descanso en muchas ocasiones a Camilo Vargas porque tiene un buen juego de pies, sea para lanzar también hacia los laterales, encontrar ya sea un extremo, encontrar siquiera de pronto a un interior que caiga a banda cuando el rival esté presionando, o en la iniciación de juego para encontrar al medio centro, encontrar algún central totalmente abierto. Pero es un jugador que en cuanto al juego de pies rinde y rinde muy bien. Ayer, yo no sé por qué le quemaba tanto la pelota en los pies a Camilo Vargas. Peloteaba en sectores donde no habían jugadores de Colombia, donde el rival no estaba ni siquiera presionando de una manera agresiva, sino que era una presión casi que por el jugador y no una presión en bloque. Es decir, se vio un Camilo Vargas inseguro en el arco, pero también inseguro en el juego colectivo del equipo. Y a mí eso es preocupante en mundial. Que tu arquero no te esté dando la seguridad bajo palos y adicional a eso tampoco te dé la seguridad en el juego colectivo del equipo, en la salida limpia desde el fondo, pues preocupa aún más. Porque quiere decir que el nivel de pronto de confianza o de ansiedad que está manejando el jugador es demasiado alto frente al ritmo competitivo en el que se está sometiendo. Entonces, la pregunta y la duda, Diego, ahí es, sí, mantenerlo fue una cuestión simplemente ayer por el debut de la selección Colombia o realmente el nivel no está siendo bueno, que no está siendo bueno al menos de los partidos anteriores amistosos de Camilo Vargas con la selección Colombia y empezar a mirar alternativas como Montero, que al menos tener un arquero de tanta envergadura por la talla que tiene, sí es un plus grandísimo, sobre todo en ese tipo de torneos. Yo me enfoco mucho a la hora de analizar los arqueros en el tema de lo que transmite, de las sensaciones que transmite, porque eso al final se contagia mucho y sobre todo con los centrales se contagia. Ayer yo vi a un Camilo Vargas transmitiendo mucha inseguridad, mucho nerviosismo y sobre todo en un momento en donde la selección Colombia necesitaba tener paciencia y saber manejar los ritmos del partido, que fue en ese tramo previo al 1-0. En ese tramo y después, obviamente, después del 2-1, y también hubo otro tramo donde Camilo Vargas no dio serenidad y no dio paciencia, no transmitió paciencia en ese sentido. Y la transmitió a la hora de esa manera y esa sensación las transmitió a partir de sacarse la pelota de encima, de revolearla hacia el costado, buscando, no encontrando a ningún receptor o en zonas donde no había ningún jugador y muchas veces con la posibilidad incluso de construir en corto. Y en ese sentido, vuelvo y digo, creo que lo de Camilo Vargas el día de ayer fue bastante flojo, sobre todo en cuanto a las sensaciones que transmitió con balón, que fueron pésimas.
Obviamente habrá que ver si es tema del debut, que a todo le puede llegar a costar. El partido de debut siempre se dice que es el más complejo en un mundial porque es entrar al máximo escenario del fútbol mundial, pero obviamente lo de ayer de Camilo Vargas deja muchísimas dudas, sobre todo también la manera en que en el error que cometió el día de ayer, en una pelota que en lo personal creo que era fácil de controlar, pero terminó controlándola o gestionándola de muy mala manera. Y si hablamos de dudas, Diego, sin duda la gran duda que tuvimos eh, en el segundo tiempo es cómo recompone o cómo trata de recomponer Néstor Lorenzo en el segundo tiempo. Yo no entendí los cambios de Lorenzo, la verdad. Entró bien Campas, pero mi crítica no está en que entre Campas. Mi crítica está en lo que se transmitió con el cambio y lo que se dibujó en la cancha. Porque el equipo estaba en bloque, estaba en un bloque alto. eh, si bien, digamos lo que no estábamos teniendo acciones claras de gol en el arco del rival, Uzbekistán no tenía herramientas para poder hacer daño. Era un equipo que no tenía buena salida de pelota, técnicamente no son buenos. El delantero luchaba y luchaba, pero no lo acompañaban en bloque, era totalmente solo, los dos centrales lo estaban controlando, no habían acciones, Diego, en el que uno dijera realmente que se necesitara recomponer o que el bloque se tuviera que bajar, porque sale James y entra Campas y arman una línea de cuatro con un bloque totalmente hundido, prácticamente cediéndole el protagonismo a Uzbekistán sin ningún tipo de razón. Y mi crítica está en que si bien no tiene las herramientas Uzbekistán, no tiene el talento, no son, digamos, lo que muy creativos o talentosos, sabemos lo que implica el envión anímico en el fútbol actual, o mejor, en el fútbol en general, los estados de ánimo. Y cuando el rival encontró el empate, le cedes la pelota, le cedes campo y le cedes terreno, pues ellos empiezan a oler sangre, empiezan a oler duda, y eso fue lo que nos pasó en el segundo tiempo. No entendí los cambios realmente de lo que buscaba Néstor Lorenzo con la entrada de Campas y con hundir el bloque. Creo que si bien James no estaba haciendo, hizo un muy mal partido, quitar a un volante para poner a un extremo a cubrir la banda derecha no tenía el mayor sentido porque lo que se necesitaba era tener la serenidad con el balón en los pies y empezar a gestionar tanto la ansiedad o la necesidad del rival como el talento y la experiencia que tiene la selección colombiana en ese tipo de instancias. Y eso fue lo que menos se hizo con los cambios de Néstor Lorenzo. Como comunicador, siempre decimos que todo lo que sucede en la vida en general comunica, cada acción comunica, cada gesto comunica, todo lo que hacemos comunica algo. Y los cambios en el fútbol comunican mucho, mandan mensajes. Y el mensaje de ayer de Néstor Lorenzo fue un mensaje un poco bastante conservador, diría yo, transmitiendo mucho miedo, sobre todo, mucho miedo. Y creo que el rival se alimentó de ese miedo y lo olió, lo olió. Yo soy de los que cree que en el fútbol, como en la vida, hay que saber sufrir, pero también creo que hay que saber con quién sufrir. Y yo creo que en este caso, Colombia no debió sufrir. Si debió sufrir, no al nivel de lo que pasó ayer, porque prácticamente le cedimos el terreno, le cedimos el campo y le dijimos a Uzbekistán, atáquenos, que de pronto en esa nos empata. Hay que saber sufrir, hay que saber gestionar los momentos y creo que hay que saber gestionar de mejor manera las ventajas. Y todo eso no se hizo bien el día de ayer. Obviamente, y para finalizar, creo que todos estamos felices con la victoria. Esto no es parece más un video como si hubiéramos perdido, pero estamos felices, pero obviamente hay muchas cosas que mejorar y creo que la gestión de Néstor Lorenzo hay que mejorarla, sobre todo con un tema que nosotros también hemos mencionado mucho y es el caso de Juanfer Quintero. Yo creo, y dentro de las posibilidades que habían de gestionar el partido, ojo, no quiere decir que con Juanfer íbamos a tener, el partido iba a ser diferente y vamos a cerrarlo de mejor manera, porque eso no se sabe, porque eso ya es una hipótesis, eso ya es escenarios imaginarios. Pero yo creo que se había
mejores posibilidades con Juanfer en la cancha de gestionar y cerrar de mejor manera el partido a través de las posesiones, a través de juntar a los jugadores, a través de juntar a los compañeros a partir de pases cortos, de elegir los ritmos del partido, sobre todo en ese momento en donde el rival ante la necesidad se lanza al ataque. Y eso es lo otro, que la selección Colombia no terminó recuperando, sino terminó revoleando la pelota cada vez que la tomaba. Sí, es que yo creo que el gran problema o mejor, para explicar la ausencia de Quintero es una cuestión física, porque si bien no sabemos, Diego, qué hubiera pasado con la inclusión de Juanfer Quintero en el segundo tiempo, por lógica y por sentido común, lo diría yo, que si mi mejor jugador creativo que yo tengo, que es James Rodríguez, no está teniendo un buen partido, quien mejor puede suplir su función es él, es Juanfer Quintero. No hay otro jugador que se le acerque o que se le iguale a lo que hace James Rodríguez. Y si el uno no está bien, el otro tiene que rendir, pero al menos inténtelo. Pero es que realmente lo que usted dice es muy cierto. Se comunicó miedo, se transmitió y eso también lo recibió el rival y ahí empezaron a oler sangre. Pero gente, esto era un video de post-análisis. Yo sé que puede ser un video muy Carlos Antonio Vélez, pero Diego, los resultados no pueden maquillar el desarrollo del juego. Una cosa es el resultado y otra es el desarrollo del juego. Y en el desarrollo del juego, ahí es donde no estuvimos bien. Yo quiero pensar que realmente fue una cuestión también emocional, una cuestión de ansiedad por la cual algunos jugadores tuvieron un bajo nivel, como lo fue Camilo Vargas, como lo fue Jefferson Lerma, el inicio de Luis Díaz no fue bueno, pero quiero pensar que fue eso, que fue producto de la ansiedad y producto de, digámoslo que, del mal rato de tener el debut respirándole a la nuca a los jugadores en este tipo de instancias, que es el máximo nivel a nivel de selecciones. Pero gente, hasta acá el video de hoy hablando sobre el post partido, hablando sobre la victoria de la selección Colombia, 3 puntos valiosísimos teniendo en cuenta el empate de Portugal. Entonces estamos hablando que somos líderes de nuestro grupo y evidentemente liderando en cuanto a puntajes y teniendo la oportunidad de ser primeros en esta fase de grupos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba un toque raya al piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.